El libro del profeta Jeremías. Jeremías capítulo 6, porque en este versículo vamos a estar hablando las siguientes semanas. La próxima semana tenemos un invitado, un hermano que ya conocen ustedes, el hermano Jacob Gutiérrez. Tiene una nueva producción musical también. Me pidió oportunidad de poder venir a compartir esa bendición con la iglesia. Así es que la próxima semana tenemos invitado aquí en nuestro culto, pero durante las siguientes semanas y hoy empezaremos a hablar de este tema titulado Las sendas antiguas. Quiero que lo lean conmigo, si ya lo tienen, Jeremías 6:16. Léanlo conmigo en voz alta, vamos a leerlo todos juntos. Dice: así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. Otra vez, dice: así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. Mucha gente, hermanos, mucha gente, inclusive algunos cristianos que se llegan a enganchar en esta temática, se cuestionan, y yo sé que todos ustedes han escuchado alguna vez esto, se cuestionan cómo es posible que Dios hubiera permitido que el pueblo de Israel fuera tan cruelmente sometido y despojado de todo por el imperio babilónico y después por sucesivos imperios que fueron llegando, el persa, el griego, el romano. Al mismo tiempo, mucha gente el día de hoy cuestiona el amor de Dios al ver tanta maldad en el mundo. No sé si esto, yo sé que muchos les han hablado de esto, muchos les suena familiar esto. La gente pregunta, ¿cómo es posible que Dios permita que tantos niños mueran de hambre? ¿Han escuchado ese argumento, verdad que sí? ¿Cómo es posible que Dios permita tantas guerras y que muera tanta gente inocente? ¿Qué clase de amor es el de Dios que no hace nada para evitar el sufrimiento de la gente? Las mismas preguntas que la gente hace ahora en este tiempo y que muchos cristianos, como les digo, que no conocen de las escrituras, también lo hacen, son las mismas preguntas que el pueblo de Israel hacía en tiempos precisamente del profeta Jeremías. El profeta Jeremías tuvo un ministerio aproximadamente de 40 años. Él estuvo dando esta profecía centrado en el reino del sur, lo que era la parte de Judá. El ministerio de Jeremías abarcó el periodo, la vida de 5 reyes de Judá, hasta el momento en que Jerusalén es destruida por los babilonios. Ahora, a pesar de la oposición, hermanos, que recibió este hombre de Dios, a pesar de que Jeremías en muchas ocasiones fue golpeado, fue encarcelado, cuando él hacía sus escritos de lo que Dios le había dicho, llegaba la gente y agarraba, dijéramos, su Biblia, la palabra de Dios, se la rompía, la quemaban y no querían escuchar lo que Jeremías estaba tratando de advertir al pueblo de Israel. A pesar de todo eso, Jeremías jamás comprometió el mensaje que Dios le dio para esa nación rebelde y perversa sobre el juicio que vendría sobre ella, si no regresaba a las sendas antiguas, si no regresaba al buen camino, si no regresaba a esa relación con su Dios. El corazón de Jeremías se partió. Se le conoce coloquialmente a Jeremías como el profeta llorón. Jeremías escribe el libro de Lamentaciones,
donde Jeremías llora. Jeremías con un dolor, con el corazón roto. Por un lado, recibiendo el mensaje de amor de Dios, el mensaje del llamado del arrepentimiento para el pueblo. Y por otro lado, viendo al pueblo que dice, no vamos a caminar por ese camino. No queremos volver a Dios. No queremos lo que Dios tiene para nosotros. Estamos muy a gusto como estamos aquí ahorita nosotros. El corazón de Jeremías se dolía, el corazón de Jeremías gemía. Y Jeremías era un hombre sensible. Y Jeremías lloró muchas veces. Por eso escribió el libro de Lamentaciones, Lamentaciones sobre Judá. Ante el mensaje de la caída de la ciudad de Jerusalén, que el profeta ya había dado en los capítulos primeros del libro de Jeremías, Dios hace una pausa en este capítulo 6 para hacer una invitación directa a su pueblo. Quizás en un último esfuerzo por llamarlos al arrepentimiento y entonces cancelar todo el juicio que estaba por desatarse sobre sus vidas. Ahora, de la misma manera, hermanos, de la misma manera, en cada iglesia, todos los domingos, en este momento, en millones de iglesias alrededor del mundo, donde se predica la verdadera palabra de Dios cada semana, miles de pastores, predicadores, le están diciendo a la iglesia cuáles son los caminos del Señor. ¿Qué es lo que Dios ha mandado? ¿Cuál es el estilo de vida que Dios quiere para su iglesia? Siempre llamando al arrepentimiento, siempre llamando a escuchar la voz de Dios. Algunos escuchan y cambian totalmente el rumbo de sus vidas, pero muchos solamente quieren escuchar lo que les gusta escuchar. Y lo que no les gusta de la palabra de Dios la desechan y siguen sus vidas directo al despeñadero, hermanos. Pero el llamado de Dios hecho por medio de Jeremías sigue en este tiempo de la iglesia tan vigente como en aquel tiempo. Y va a seguir vigente, hermanos, hasta el día en que Cristo venga por su iglesia. Tenemos que volver a las sendas antiguas. Esto no tiene que ver, por supuesto, con tradiciones antiguas. No tiene que volver a hacer cultos como los que se hacían hace 100 años. Cuando hablamos de sendas antiguas, estamos hablando de los primeros fundamentos básicos que Dios le dio a la humanidad para que pudieran desarrollarse de acuerdo a su plan. No tiene que ver con formas de adoración, no tiene que ver con servicios, no tiene que ver con la forma como nos reunimos o lo que hacemos dentro de la iglesia. Yo toda mi vida he escuchado hablar de este mensaje y he escuchado a pastores hablando de las sendas antiguas, refiriéndose a que pues volvamos a cantar los himnos que se cantaban hace 100 años. Qué bonitos son los himnos y me encantan, pero no se refiere a eso. No se refiere tampoco a que volvamos a tener los templos y ponerle los arreglos y todo como... No tiene que ver con tradiciones, con cultos, tiene que ver con actitudes, tiene que ver con mi conducta, tiene que ver con mi relación con Dios. A medida que la civilización avanza, hermanos, a medida que la sociedad camina, los estilos de vida van cambiando. El problema es que muchas veces la iglesia, no hablo del edificio, hablo de la gente, muchas veces la iglesia se engancha en esos nuevos estilos de vida. Hay muchas cosas que son muy buenas y positivas, pero hay otras cosas que nos están apartando del verdadero camino de Dios. Por eso de cuando en cuando es necesario volver a repasar y volver a conocer cuáles son esas sendas antiguas en las que tenemos que caminar, actitudes, conductas, mentes de acuerdo a la mente de Cristo. A lo largo de estos mensajes, si Dios permite, veremos algunos de estos fundamentos que tenemos que volver a considerar y poner en práctica en nuestras vidas. Y sobre todo, hermanos, también de cara a la nueva generación, a las nuevas generaciones que se están desarrollando dentro, en medio de nosotros. No sé si se dieron cuenta en el anuncio de la escuela de vacaciones. Carla me seleccionó algunas fotos para hacer el comercial.
Y la verdad, hermanos, cuando yo estaba armando ese pequeño comercial, estaba llorando, no podía yo parar de llorar porque veía las fotos. Tuve que escoger nada más 10 de entre como 50 fotos de todos nuestros niñitos. Muchos de los que están aquí, Eden, que estaba ahorita cantando ahí, era una niñita tan tierna, chiquita, ahí trabajando en la escuela bíblica de vacaciones. Y ahí están un montón de niñitos. Muchos, bendito sea Dios, aquí están ya como jovencitos. Algunos ya son maestros. Algunos ya se casaron de esos niños. Pero muchos ya no están. Muchos de esos niños que yo veía en esas fotos ya no están. Ya no están. Dejaron de venir, dejaron de asistir. Sus papás por alguna razón dejaron de asistir y ya no están. De algunos sé que están en alguna iglesia integrados. Y de algunos sé lamentablemente que están vagando por el mundo, y no precisamente como dice la canción, vagando por el mundo buscando un amor. Andan vagando por ahí. Hermanos, si la iglesia, si como padres cristianos nosotros no volvemos a las sendas antiguas, nuestras generaciones están comprometidas. Nuestras generaciones las podemos comprometer, y por eso es tan importante que volvamos a estos fundamentos. Ahora, antes de empezar a hablar de cuáles son esas sendas, esos fundamentos, hoy quiero nada más que hablemos acerca del proceso, cómo se lleva a cabo el proceso de volver precisamente a estas sendas antiguas, a los fundamentos de Dios. Y este versículo nos los explica de manera muy, muy detallada. No es solamente escuchar una predicación y decir, bueno, pues eso es lo que voy a hacer automáticamente. Hay un proceso. La primera parte del proceso, dice este versículo de Jeremías, dice, paraos en los caminos y mirad. Paraos en los caminos y mirad. Dios llama a Judá, a su pueblo, a que se detenga. Espérate, párate. Cualquiera que sea el camino que estás siguiendo, cualquiera que sea el camino en el que estás caminando ahorita, detente, párate. Haz un alto en el camino y examina y revisa con atención. Mirad, párate y mira para dónde te está llevando ese camino. Detente, examina qué es lo que está pasando en tu vida, hacia dónde vas. Es vital, hermanos, primero, antes que nada, hacer un análisis detallado de cuál es la conducta que estamos viviendo. ¿Cuál es el camino al que me está llevando mi mente? ¿Cuál es el camino al que me están llevando mis emociones? ¿Cuál es el camino al que me está llevando mi relación de pareja? ¿Cuál es el camino al que me está llevando mi relación con mis hijos? Detente, analiza. ¿En qué camino estás caminando? ¿Hacia dónde va ese camino? Cualquiera que sea. Paraos en los caminos. No solamente en uno, en todos. ¿En qué camino está tu mente? ¿En qué camino está tu corazón? ¿En qué camino están las motivaciones de tu corazón? ¿En qué camino están tus relaciones interpersonales con toda la gente? ¿En qué camino está tu relación con Dios? Detente y analiza. Mirad, ¿dónde están tus caminos? ¿Hacia dónde conducen tus caminos? ¿Les ha pasado alguna vez que ustedes ya saben el camino a cierto lugar y vamos en el carro y de pronto te quedas, como que esto no me suena, como que no era por aquí? Y el copiloto te dice, síguele, ahorita adelante vamos a encontrar el hospital fulano de tal. Y después de una hora, pues el hospital no apareció. Se me hace que ya nos perdimos, de eso se trata. ¿Qué pasa cuando te encuentras en esa situación? ¿Le sigues dando? No. Dices, ya algo pasó mal. Te detienes, analizas, ahora, ¿verdad? Sacas tu GPS, antes era el mapa, ¿verdad? Sacas y revisas dónde estás y a dónde tienes que ir.
Una vez me pasó viniendo aquí de Valparaíso, es el que 90, 94, ¿no? Y ven que hay una salidita aquí de South Bend para agarrar el 2. Se me pasó esa salida. Y cuando me di cuenta ya iba yo para Detroit. Y efectivamente llegó un momento en que le dije a Rocío, oye, ya no me suena aquí, ya vamos mal. Y no sé a dónde fui a dar, pero al final pude llegar a casa. Pero, si no, ahorita andaría perdido por allá todavía. El punto es que cuando tú sabes que algo va mal, te tienes que detener y tienes que analizar y tienes que autoexaminar. Ahora, ¿qué pasa si no te das cuenta de que el camino por el que vas es el incorrecto? Por eso dice el Señor, la orden. Aunque creas que vas por el camino correcto, detente, párate y analiza. Estos pensamientos que tengo, ¿hacia dónde me están llevando? Esta forma de tratar a mi esposo, a mi esposa, ¿hacia dónde me está llevando? Esta relación que estoy desarrollando con mis hijos que ya están creciendo, ¿hacia dónde me está llevando a mí y hacia dónde los estoy arrastrando yo? Esa relación que tengo con Dios o la relación que creo que tengo con Dios, ¿hacia dónde me está llevando? Paraos en los caminos y mirad. El salmista dijo en el Salmo 32:2, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Este es un paso, hermanos, que nadie puede hacer por nosotros. Escuchemos esto, por favor. Esto es algo que nadie puede hacer por nosotros. El llamado de Dios a autoexaminarnos es algo muy personal. Yo no lo puedo hacer por mi esposa. Mi esposa no lo puede hacer por mí. Yo no lo puedo hacer por mis hijos, ni mis hijos por mí, ni yo lo puedo hacer por ustedes. Si alguno me dice después de esto, pastor, dígame, examine y vea dónde están mis caminos. Yo no sé, yo no lo puedo hacer. Esto es algo totalmente personal entre tú y Dios. Nadie puede hacer esto. Todos a mi derredor me podrán decir lo que ellos ven de malo en mí. Pero si yo no soy capaz de autoanalizarme y de reconocer que estoy en medio de un camino que no es el correcto, nada va a suceder. Nada va a suceder. Esto pasa, por ejemplo, mucho con las personas que han caído en una adicción. Le dicen, oye, es que tú eres alcohólico. ¿Qué es lo primero que dice el alcohólico? No, soy bebedor social. Soy bebedor de vez en cuando. Y le cuesta mucho trabajo reconocer una adicción. Y todo el mundo alrededor, la familia, en el trabajo, en todos lados, ya perdió trabajos por acá, por allá. Todo el mundo ya le dijo, estás viviendo dentro de una adicción. Eres un alcohólico. O un drogadicto, o un mentiroso compulsivo, lo que sea. Lo primero que la persona dice es, no, yo no soy así, ese no soy yo. Ese que tú crees que yo soy, yo no soy. ¿Por qué? Porque a nosotros nos gusta autocomplacernos. Cuando Dios dice, detente y mira, está diciendo que lo haga uno de manera personal. Ustedes pueden ver todos los defectos que hay en mí. Pero si yo no soy capaz de reconocer esos defectos delante de Dios, nada va a cambiar en mi vida. Hermanas, de nada sirve que le digas a tu esposo todos los días lo que es o lo que tú quisieras que no fuera. De nada sirve, porque si él no lo reconoce primero delante de Dios, nada va a cambiar. Lo mismo esposos con las hermanas. Ay, es que yo quisiera que tú así, es que tú eres así, bien chismosa, que no me atiendes y que no. No importa que se lo digas 1000 veces, no va a cambiar a menos que cada uno de nosotros delante de Dios reconozcamos cuáles nuestras fallas. Pararse en medio del camino, mirar lo que estamos haciendo. Si no lo hacemos, nada va a cambiar. Solo nos vamos a enojar y vamos a seguir en nuestros malos caminos.
Oye, es que yo creo que ya te estás desviando de la palabra de Dios. No, yo estoy bien con Dios, yo no tengo problema con Dios. Dios me ama, yo lo amo. No necesito estar en una iglesia, no necesito congregarme. Yo sé mi relación. Bueno, es por demás que te diga algo entonces. Sigue en tu mal camino hasta que Dios obre en ti. Voy a orar por ti. Hermana, ora por tu esposo. Hermano, ora por tu esposa. Oremos por nuestros hijos, padres. Pero es Dios el que tiene que llevarlos a este punto de hacer una autocrítica, un autoanálisis. Hermanos, esta es la base del cristianismo. No dejamos las cosas del mundo por los mandamientos de una nueva religión o porque un culto nuevo nos dice qué hacer. Hermanos, esto tiene que quedar bien en nosotros, bien establecido. Es que en esa iglesia prohíben, dice la gente. ¿Han escuchado eso? Yo no voy a tu iglesia porque prohíben el baile. Y a mí me encanta el cha, cha, cha. Yo no voy a tu iglesia porque ahí prohíben tomar. Y no tiene nada de malo que yo me eche mi cervecita de vez en cuando. Es que yo no voy a tu iglesia porque ahí prohíben, porque no me dejan. Hermano, estás completamente equivocado si ese es el concepto de cristianismo que tienes. Jesús no vino a prohibir nada. Jesús no vino a privarte de lo que te gusta. El joven rico que llegó con Jesús, Jesús le dijo lo que tenía que hacer. No lo quiso hacer, Jesús no lo obligó. Él prefirió sus riquezas y se fue por otro lado. Está bien. Mucha gente abandonó a Pablo porque prefirieron su seguridad y su comodidad antes que sufrir a causa del evangelio. Está bien, nadie los obligó, nadie los forzó. Aquí nadie prohíbe nada. Entonces vamos a chupar ahorita. No, espérense. Jesús no prohibió nada. Jesús enseñó lo correcto. Jesús enseñó las sendas del bien para nuestro propio provecho, y cada quien toma la decisión de seguir a Cristo o rechazarle. El ser cristiano es una decisión muy personal, y esa decisión empieza por reconocer que estamos en el camino equivocado. Si yo sé que esta conducta o esta actividad es un camino que al final me va a destruir, ¿para qué lo camino? Esa es la opción del cristianismo. Jesús me está ofreciendo no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. ¿Cuál es mi opción? Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Es diferente. Aquí está el camino que el Señor me enseña y aquí está el camino que el mundo me enseña. Ahora es mi decisión en qué camino voy a caminar. Es mi decisión sobre qué camino mis hijos van a venir detrás de mí. ¿Se entiende esto, hermanos? No es que Dios me prohíba este camino. Es que Dios me da la alternativa. Aquel que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. El que quiera. El que no quiera, pues no. No va a querer seguir, pues no quieres, pues está bien, es tu decisión. En la iglesia, hermanos, en la iglesia del Señor, nada es a fuerza, nada se prohíbe. El pastor no anda vigilando la vida de la gente y regañándolos y prohibiéndoles. Es que te prohíbo que te vayas a meter, métete donde quieras, es tu vida. Tú sabrás el camino en el que estás metiéndote. Tú sabrás si eres capaz de seguir crucificando al Hijo de Dios y teniendo por inmunda la sangre del pacto con la cual fuisteis sellados. Ese es tu problema, no el mío. ¿Se entiende esto, hermanos? Es mi decisión. Es mi decisión escoger el camino por el que voy a caminar. ¿Se acuerdan de la parábola o la historia del hijo pródigo? Este muchacho se tuvo que detener en el camino de perdición por el que iba y tuvo que hacer un examen de la situación. De eso se trata lo que estamos hablando en Jeremías. El capítulo 15 de Lucas, versículo 17 dice:
Y volviendo en sí, este muchacho, después de haberse ido a gastar todo el dinero y de haber andado de parrandero y en todos los placeres, cuando se le acabó el dinero y andaba buscando qué comer y no tenía nada, dice, volviendo en sí, es decir, el camino que había escogido lo sacó de sí, lo volvió loco. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí estoy pereciendo de hambre. Análisis de la situación. Pero tienes que volver en sí, tienes que reaccionar, tienes que saber dónde estás parado. Él estaba en medio de un chiquero donde están todos los puercos. Y estaba dándoles de comer a los puercos. Y él hace un análisis. ¿Qué hago aquí? ¿Por qué estoy aquí parado en medio de estos animales? Siendo que cuántos jornaleros en casa de mi padre están comiendo de lo más lindo y trabajando y bien padre viviendo. Y yo aquí hice un análisis de la situación, hermanos. En cada camino de nuestra vida tenemos que hacer un análisis. ¿Cómo está el camino de tu matrimonio? ¿Estás en el camino correcto? ¿Cómo está el camino de tus hijos, los que somos padres? El camino de la relación con tus hijos, ¿estás en el camino correcto? En tus finanzas, ¿estás en el camino correcto? En tu relación con Dios, ¿estás en el camino correcto? ¿Tienes una buena relación con Dios? Todos los días oras, lees tu Biblia, te alimentas de la palabra de Dios, sirves, adoras al Señor. ¿Cómo está el camino de tus pensamientos, donde nadie se puede meter más que solamente tú? ¿Cómo está el camino? Y volviendo en sí, dijo, hay un camino mejor. Hay un camino mejor. Y entonces después de que se detiene, después de que analiza, el muchacho toma una decisión. ¿Qué es lo que voy a hacer entonces? Me levantaré e iré a la casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y por tanto ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Se detuvo, analizó la situación, el camino por el que andaba, se dio cuenta que ese camino lo llevaba a la muerte y a la destrucción, y recordó que había un camino mejor. Así es que él dijo, tengo que dejar este camino y tengo que regresar al otro camino. Ahora, no solamente lo pensó, porque muchos cristianos en este punto lo piensan, lo saben, sabemos lo que tenemos que hacer, pero de saberlo, de pensarlo, a tomar el camino de regreso, a caminar hasta la casa del padre, hay una diferencia muy larga. Este muchacho lo hizo, después de analizar, caminó, llegó a la casa de su padre. Y dice que cuando el padre lo vio venir de lejos, se echó a sus brazos y lo abrazó. Pero el muchacho no pensó, pues ya la hice. Ya se le olvidó a mi viejo lo que pasó. No, él traía una responsabilidad, porque en ese camino donde él se detuvo, él dijo, tengo que volver a la senda del perdón. Tengo que volver a la senda de la comunión con mi familia, con mi padre. Así es que a pesar de que el padre lo abrazó llorando y gozoso, todo eso, el muchacho fue firme en su decisión. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti y no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Lo que hizo el padre es otra cosa. El padre lo perdona, lo ama, lo abraza, le pone ropa nueva, le pone zapatos, anillos y hace una fiesta para recibirlo, porque este es mi hijo que se había perdido y es hallado, se había muerto y ha vuelto a la vida. La reacción del padre es otra cosa, pero la reacción del hijo es lo que nos importa, hermanos. Paraos en los caminos y mirad. No es muy difícil saber si estamos en las sendas de Dios o andamos en caminos equivocados. No es muy difícil. Y no necesitamos un profeta que venga a revelarnos nuestra situación. Por favor, no le pidan a nadie. Ni vayan a donde hay esos predicadores, ven para que yo te diga una palabra de lo que está pasando en tu vida. Y la jarra del aceite, ¿no? Todo rancio, todo. De oscuridad en tu vida. No.
métete a tu cámara secreta. Examíname, oh Dios. Examíname, oh Dios, y ve si hay en mí camino de perversidad. Nosotros no somos capaces de ver, hermanos, nuestros malos caminos. No somos capaces, estamos cegados. A menos que el Espíritu Santo de Dios nos revele, nos daremos cuenta de que estamos en un mal camino. No hay mucha ciencia en esto. Lo difícil es reconocerlo, detenernos y mirar o considerar lo que estamos haciendo. El segundo paso de este proceso que marca Jeremías 6:16 dice: una vez que ya te paraste en el camino y miraste, dice, preguntad, preguntad. Cuando el hombre reconoce que ha perdido el camino que Dios ha marcado, es necesario consultar con un corazón humillado cómo se puede corregir, cómo puedo tomar el camino correcto. No hay mejor fuente de consulta que la palabra de Dios para ir a ella con nuestras dudas y buscar el consejo fiel y verdadero que nos ilumine para tomar el camino correcto. ¿Por qué? Salmo 119, 105, lámpara es. Salmo 119, 105, lámpara. Lámpara es a mis pies tu palabra, y es la que me va a alumbrar por el camino que debo de seguir. Hermanos, una vez que hemos entendido, que conocemos, nos examinamos, tenemos que preguntar, pero le tenemos que preguntar a la palabra de Dios. Preguntémosle a la palabra de Dios si estamos en el camino correcto, si nuestras actitudes, pensamientos están en el camino correcto. Hermanos, nunca dejemos que alguien más nos diga o nos aconseje sin que nosotros lo podamos verificar en la palabra de Dios. ¿Se entendió esto? Buscamos el consejo de la palabra de Dios a través de cristianos maduros, pastores, líderes de la iglesia, pero tenemos nosotros la obligación de consultar en la palabra de Dios si lo que me dijo el pastor es cierto. ¿Se acuerdan de los cristianos de Berea? Dice que eran hombres nobles. Y después de que Pablo, el apóstol Pablo, el gran apóstol Pablo predicaba, estos hermanos llegaban a su casa y escudriñaban para ver si todas estas cosas eran ciertas. No le creían a Pablo nada más porque era Pablo. Ustedes no tienen que creerme a mí nada más porque soy el pastor. Todos, cada quien tiene la obligación de ir a la palabra y ver si es cierto que lo que se está predicando coincide con la palabra de Dios. Cuando alguien me da un consejo, yo tengo que estar seguro de que lo que me está aconsejando está basado en la palabra de Dios. Los consejeros cristianos basamos nuestros consejos en la palabra de Dios, no en fábulas, no en dichos populares, sino lo que Dios ha establecido desde el principio, lo que Dios ha dicho. Pero nos es muy difícil preguntar, sobre todo los varones. Andas todo perdido en la ciudad y no sabes para dónde. Y la mujer, pregunta, viejo. No, yo ya sé por dónde. Ya sé a dónde voy. Y después de media hora, viejo, ¿y si preguntas en la gasolinería, viejo? ¿Cómo ir a ¿Yo? Por favor, soy el rey de los caminos. Ahora el GPS ya nos facilitó mucho la cosa, ¿no? Pero no sé si aquí a alguien le pasó eso antes, perdido, y la mujer pregunta, ¿por qué no preguntas? No, es aquí a la vuelta, mira, aquí nomás damos vuelta y ahí está. Pregunta, viejo. Qué difícil es preguntar. A veces ante una duda, hermanos, de algo que está pasando en nuestras vidas, lo primero que viene a la mente es que me da pena, me da miedo. ¿Qué me van a decir? Es que el pastor me va a regañar. Mejor no digo nada. Es que dirán que soy un tonto. Mejor me quedo con la duda. Hermanos, eso es lo peor que podemos hacer. Y eso es precisamente lo que el diablo quiere que hagamos. Que no preguntemos, que nos quedemos callados. Párate en el camino, analiza tu situación y pregunta, por amor de Dios. Pregunta. Pregunta, me decía aquel.
¿Cuántos cristianos han tomado decisiones equivocadas, hermanos? O se han desviado del camino del Señor, han ido en pos de fábulas y sectas falsas solamente porque no quieren preguntar. Por eso Dios le está diciendo al pueblo por medio de Jeremías: pregunten, pregunten, ante la duda, pregunten. Hace ya muchas generaciones que sus padres se olvidaron de mí, seguramente le pensaba el Señor cuando le estaba diciendo esto a Jeremías. Ustedes ya ni se acuerdan de cómo ofrecer sacrificios y cómo ser agradables a mí. Hace mucho que no me adoran. Ustedes ni siquiera saben lo que mi palabra dice. Pregunten a los que sí saben. Hermanos, ante esta iglesia y las iglesias que el Señor me ha permitido servir en más de 35 años, nadie puede decir que yo como pastor me he enojado con alguien por preguntar algo sobre la palabra de Dios. ¡Nunca! Nadie de ustedes puede decir que vino a preguntarme a mí algo de la palabra de Dios y yo me enojé o les contesté molesto. Jamás. Jamás. ¿O sí? No. ¿Por qué? Porque la Biblia nos manda, hermanos, a los pastores: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Apacentar es alimentar. A mí me encanta que me pregunten de la palabra de Dios, y en la medida de mis capacidades y de lo poquito que yo entiendo de la Biblia, yo les puedo contestar y les puedo guiar. Si la respuesta no les satisface, busquen a alguien más experimentado que les pueda dar la respuesta. Ahora, no solamente estén buscando oír lo que quieren oír o justificar alguna conducta, busquen lo que dice la palabra de Dios. Ya sé lo que están pensando. Sí, cierto, el pastor ya se enojó alguna vez conmigo. Sí, me enojo cuando la obra de Dios se hace de manera indolente. Ahí sí me hierve la sangre. Cuando el compromiso con Dios no se cumple, ahí sí me hierve la sangre de manera santa. Es fuego consumidor. Y denle gracias a Dios que mis ojos no avientan rayo láser. Pero cuando se trata de preguntar acerca de algo que tiene que ver con la palabra de Dios, nadie puede decir que me molestó, que me enojé o que le regañé. Cada vez que alguien tiene una duda sobre la palabra de Dios, con todo el cuidado y con todo el temor de Dios, siempre he tratado de orientarles. Aún así he sabido que muchos dicen por ahí: es que tiene dudas, es que él tiene dudas. ¿Y por qué no preguntan? Es que les da miedo. ¿Miedo de qué? ¿A cuántos me he comido? Esto es puro taco de carne asada. Estos no son cristianos. A nadie. A nadie, con nadie he tenido pleito. Así es que, hermanos, ante la duda, por favor, pregunten, y si las respuestas de sus pastores basadas en la palabra de Dios no los convencen del todo, indaguen, investiguen. Pero como les digo, no buscando solamente lo que queremos escuchar para autojustificarnos, sino lo que la palabra de Dios dice para enseñarnos, para redarguirnos y para instruirnos en justicia. ¿Qué es lo que tenemos que preguntar? Este es el tercer paso de este proceso. Lo que tengo que preguntar, dice Jeremías 6:16, preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino. La respuesta, hermanos, que debe consultarse en las Escrituras es: ¿dónde se encuentra el buen camino? Señor, tengo años viviendo con dolor en mi corazón, con tristeza, con depresión. No creo que este sea el camino correcto. ¿Cuál es el camino entonces, Señor? ¿Qué responderían, hermanos? ¿Cuál es el camino? Si alguien te dice: es que en mi vida hay mucha tristeza, sucedió algo hace mucho tiempo y es una tristeza que no he podido sacar, ese es el camino en el que esa persona anda y viene contigo porque eres cristiano. ¿Qué camino le mostrarías? Jesús, pero ¿qué versículo?
Yo soy el camino, la verdad y la vida. No, porque estaba triste. Has cambiado mi lamento en gozo. Me vestiste de alegría. Ordenaste que fuera quitado el espíritu angustiado y que se me diera espíritu de alegría. Estoy luchando con una adicción. Este es el camino en el que me encuentro. Yo sé que tú eres cristiano. Este es el camino y necesito encontrar el buen camino, la senda antigua. ¿Cuál es la senda antigua para mi adicción? A ver. Para empezar, ¿sabes qué? Primero esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes, porque el Señor estará contigo donde quiera que vayas. Encomienda a Jehová tu camino y Él hará. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. ¿O acaso ignoráis que los borrachos y los idólatras y no heredarán el reino de los cielos? Antes bien los que son benignos unos con otros. Cualquier camino, hermanos, que la gente, que nosotros estemos viviendo, hay una senda que podemos mostrarle, pero la tenemos que conocer en la palabra de Dios. Tenemos que saber y meternos y saber cuáles son esas sendas. Por eso lo vamos a estudiar durante estos meses. Ahora, la invitación que Dios hace, hermanos, es el camino antiguo. El camino que dio desde un principio, desde el huerto del Edén. Las sendas por las que debemos de caminar no cambian. No van de acuerdo con las modas o las ideologías que el hombre y las sociedades se van inventando. Las sendas trazadas desde la fundación del mundo, y muchos cristianos, cuando se habla de sendas antiguas, se remontan a los 10 mandamientos y a la ley de Moisés. Pero el libro de Génesis, hermanos, nos habla de por lo menos 4 sendas o caminos trazados por Dios desde el huerto del Edén. Cientos de años antes de que existiera Moisés y la ley. Cientos de años antes de que existiera el monte Sinaí y que se crearan todas las religiones. Hay por lo menos 4 sendas que en los próximos domingos, si el Señor permite, empezaremos a analizar y a ver. Son las sendas que marcan nuestras vidas y que marcarán nuestras generaciones para poder vivir en completa bendición de Dios. Y esas sendas antiguas están en el libro de Génesis, donde empieza todo, en el origen de todo, en los primeros 3 capítulos. Obediencia a Dios es la primera senda a la que vamos a analizar. La unidad de un matrimonio es la otra senda, cómo funciona. La tercera es el concepto de familia, no nada más papá, mamá, hijos, iglesia. El concepto de familia desde el libro de Génesis. Y por supuesto el principio de redención. Son 4 sendas, hay muchas más, pero vamos a analizar en los siguientes domingos estas 4. ¿Qué va a pasar si caminamos por estas 4 sendas antiguas, hermanos, con toda honestidad delante de Dios? Lo que dice Deuteronomio 30:16. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y que guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. ¿Cuántos quieren esta bendición de parte de Dios? Pero solamente hay un camino por el que podemos llegar a esta bendición, hermanos. Los caminos que el mundo nos da jamás nos van a llevar a esta bendición. A partir de estas 4 sendas se derivan muchos caminos que a lo largo de la Biblia se fueron desarrollando para ayudarnos a tener una vida mejor y para tener una respuesta a cada situación de la vida. Pero estas 4 son la raíz, son las autopistas principales. Este es el camino que conduce a la eternidad. Y lo mejor, hermanos, para el cristiano es que todas estas sendas antiguas ahora están completas en Cristo. Y si nosotros estamos en Cristo, podemos caminar como dice Efesios 2:10, porque somos hechura suya y creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas.
¿Qué es lo que vamos a hacer cuando recordemos y reconozcamos estas sendas antiguas? Dice este versículo 16 de Jeremías 6, cuando lo encuentres, el camino, andad por él, camina por él. Dios le vuelve a ordenar que ese camino antiguo es el que se debe de seguir, el camino que lleva una relación íntima con Dios. No es suficiente recordar el camino, conocerlo, saber de él. Hay que meterse a caminar en él. Hermanos, el mundo se ha cansado de inventar sus propios caminos, de inventar y querer caminar por ellos. Y lo estamos viendo en este tiempo. El mundo está tratando de inventarse sus propias ideologías y su propio concepto de familia y su propio concepto de amor y el propio concepto de buscar las cosas buenas para la vida. El mundo se inventa sus caminos. Y los presentan, los venden muy bien y la gente se engancha y empieza a caminar por ahí. Pero el cristiano no se puede enganchar en eso. El cristiano tiene las sendas antiguas, las únicas que nos conducen a donde está la verdadera bendición del Señor. La orden de Dios es andad por ese camino. No es una opción. No es una opción. Tenemos que caminar. Una vez que lo encontramos, tenemos que caminar. No solamente esto lo dijo Jeremías, hermanos. El llamado también vino por medio de Isaías mucho tiempo después de que ya había pasado toda esta desgracia para Israel. Isaías dijo en Isaías 30:21, entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga, este es el camino, andad por él, y no le des para la derecha ni le des para la izquierda. Y tampoco le tuerzas por acá, por allá. Este es el camino, mantente en él. Una vez que hemos conocido el camino del Señor, hermanos, caminamos por él. ¿Qué es lo que va a pasar? Termina el versículo diciendo, hallaréis descanso para vuestra alma. El camino de la obediencia a Dios, hermanos, se obtiene descanso. El camino de Dios siempre nos va a llevar a descansar. Siempre. Si estamos en el camino del Señor, vamos a descansar. Si has estado en el camino del mundo, vas a batallar. El camino del Señor nos lleva al descanso que necesitamos. Mucha gente lo busca en placeres, en diversiones, en el trabajo, dinero, política, movimientos sociales, pero el descanso que estamos buscando solamente puede venir para los que han decidido caminar por las sendas antiguas, por los caminos trazados por Dios que conducen a la paz. Dios invitó a Israel, hermanos, a volverse a las sendas antiguas, a que se examinaran a sí mismos, a que consideraran si estaban haciendo bien, y si no lo sabían, que preguntaran cuáles eran esos caminos, cuáles eran esas sendas antiguas. La destrucción que venía para Israel era inminente. El juicio venía para esa nación, el ejército babilónico, comandado por Nabucodonosor, ya estaba listo en el norte. Y Dios les da todavía una oportunidad más. Pero tristemente la respuesta de Israel fue la de mucha gente hoy en día, inclusive la de muchos cristianos tristemente. Mas dijeron, no andaremos. Conviértanse al Señor. Busquen al Señor. Si no saben cuál es el camino, pregunten. Y el pueblo de Israel dijo, no nos interesa. No andaremos. Todavía Jeremías lo vio. Jeremías todavía vio cómo llegaron las hordas de babilonios. Jeremías todavía le tocó ver cómo el rey Sedequías era arrestado, encadenado, cómo le sacaron los ojos con los pulgares y cómo se lo llevaron prisionero a Babilonia. Jeremías todavía lo vio. ¿Se imaginan el dolor de este profeta? Después de haberles advertido tantas veces,
Después de haber con tanto amor hablado acerca de lo que iba a venir si no se regresaban a las sendas que el Señor había trazado antes. Y el pueblo dijo: no, no me interesa, estoy bien como estoy. Yo no quiero saber nada de ese Dios del que hablan generaciones atrás. Conmigo ese Dios no tiene nada que ver. Ya pasó mucho tiempo y yo no tengo nada, no tengo vela en ese entierro. Esa era la religión vieja. Ahora tenemos una nueva religión. Ahora todos los pueblos de alrededor nos han abierto los ojos y nos han enseñado cuál es la verdadera forma de vida. No me interesan las sendas antiguas. Y las murallas de Israel fueron arrasadas. Y las puertas fueron quemadas a fuego. Los hombres fueron muertos. Y los pocos que sobrevivieron fueron llevados cautivos a Babilonia, donde estuvieron 70 años prisioneros, sufriendo, acordándose de las sendas antiguas demasiado tarde. Hermanos, creo que es tiempo de volver a las sendas antiguas. Es tiempo de pensar en dónde estamos parados, de recapacitar, de decir como el salmista: Señor, examíname, Señor, y ve si hay en mi camino de perversidad. Decir como el hijo pródigo: contra ti he pecado, contra el cielo y contra ti. Autoexaminemos nuestros caminos, cada uno de nuestros caminos. Cada quien tiene diferentes caminos. Unos tienen 3, 4, 5, 10, no sé cuántos caminos tengas en tu vida. Examínalos uno por uno, por favor. Uno por uno. Detente. Mira, examina. Y si tienes dudas, pregunta. Estoy viviendo esto, no sé si estoy bien. Necesito ayuda, que alguien me diga. No tiene nada de malo preguntar. Hermanos, para pastorearles, yo tengo 10 años, 11 años casi, preguntándole a un montón de pastores. ¿No crean que yo me las invento todas? Pregúntenle al hermano Burgueño cómo la tosigo. Y cada vez que salga un problema, algún conflicto y ustedes me piden ayuda, yo siempre estoy preguntando. Yo no lo sé todo. Oye, ¿cómo hago esto? ¿Cómo resuelvo este asunto? Me están pidiendo una carta tal, ¿cómo la hago? Yo no sé. Yo tengo que preguntar. Y no tiene nada de malo preguntar. Preguntar no te hace débil, preguntar no te hace sentir menos. Preguntar es de sabios. Y una vez que conozcas la respuesta, una vez que conozcas lo que Dios quiere para tu vida, empieza a caminar por Él, por ese camino. Tristemente la respuesta de Israel fue: no andaremos. Y entonces fueron arrasados. Y tú puedes decir: bueno, eso fue para Israel hace 2800 años. Eso ya pasó. Jesús, el Señor Jesús, el mismo cuyo espíritu está en este momento aquí con nosotros, él mismo le advirtió a la iglesia: será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces viene un fin. Jeremías se lo dijo a Israel. Israel dijo: no, no es cierto. Jesús se lo dice a la iglesia. Entonces vendrá el fin. Hay un fin, hermanos. Va a venir un fin. ¿Cuál es la respuesta de nosotros? El camino de la salvación está siendo predicado. Pero es mi oración, hermanos, que al recordar estas sendas antiguas que vamos a ver en los primeros capítulos de Génesis, podamos tomar una decisión y volver a caminar
por esas sendas antiguas. Pónganse de pie, hermanos, oramos, le damos gracias a Dios.